Como lo mencionábamos al comienzo del programa, hoy en el Día Internacional de las Lenguas de Seña, vamos a comunicarnos con Agustín Rodríguez, quien es profesor de lengua de señas y además coordinador de la ONG Crezco Más, un centro de recursos para personas sordas en Córdoba, y nos va a acompañar como intérprete para este diálogo, ya que Agustín es sordo, Yanina Torres Vila, que va a estar también junto a nosotros. Es así que vamos a conversar con Agustín, nos va a contar sobre las lenguas de señas, nos va a contar la enseñanza de esta lengua de señas, la importancia que tiene en la sociedad también, al igual que los desafíos que hoy se presentan para integrarla como lengua en la misma sociedad y también permitir una comunicación mucho más plena con nuestros hermanos sordos. Bienvenidos, Yanina y Agustín. ¿Cómo les va? Esperemos que estén bien. Agustín, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo que nos dispensás para poder conversar. Y bueno, queríamos que nos puedas contar, para muchos que no conocen y que por ahí no han oído hablar de este tema, ¿qué es la lengua de señas? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es su utilidad? Bien, bueno, hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Yo soy Agustín, como dijeron, soy el referente de la comunidad sorda, uno de los referentes de la comunidad sorda aquí de Córdoba, del país. La comunidad sorda tiene que convivir, obviamente, con otras personas, ¿no? También convivir con sus familias, convivir con intérpretes, nos relacionamos dentro de la sociedad como cualquier otra persona. La comunidad sorda, el objetivo, como dijeron recién, es comunicarse. Tenemos necesidades y queremos ser tratados iguales a todas las demás personas, ¿sí? Lo que necesitamos es poder comunicarnos, ¿no? La lengua de señas es nuestra lengua natural, ¿sí? Es nuestro patrimonio, es el patrimonio de la comunidad sorda. La lengua de señas, hablamos ahora de lengua de señas argentina, ¿no? En este país se usa la lengua de señas argentina. Hay términos a veces que se confunden, por ejemplo, el término de lengua y lenguaje, son Eso. términos que comúnmente la sociedad los confunde, ¿sí? También de manera internacional hay una confusión. Es una lengua, no es lenguaje, ¿sí? Esa es la primera aclaración que tenemos que hacer. El término lenguaje es un término quizá que muchos conocemos, pero que, bueno, se produce esta confusión, pero que viene a raíz del desconocimiento sobre la temática, ¿no? Eh, Entonces lo correcto es decir lengua. Sí, Perfecto. lo correcto es decir lengua y no lenguaje. El lenguaje es una capacidad, si queremos decir cuál es el significado, es una capacidad que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos esta capacidad de comunicarnos. Hay un lenguaje sonoro, hay lenguaje audiovisual, hay lenguaje corporal, ¿sí? Hay muchos tipos de lenguaje con los que nos enfrentamos todos los días. Pero es una capacidad, ¿sí? Que cada uno posee. Eso es lo que significa lenguaje. Y cuando hablamos de lengua, nos referimos claramente a un idioma, ¿sí? Es el idioma propio de la comunidad sorda. En nuestro caso es la lengua de señas argentina. Entonces lo correcto es decir lengua, ¿sí? Por ejemplo, la lengua española, ¿sí? La lengua española sería un ejemplo de un idioma. Nosotros estamos dentro de esa lengua española también, ¿no? Las lenguas tienen estructura, tienen verbos, tienen su gramática propia. Lo mismo sucede con la lengua de señas. Es una lengua oficial, ¿sí? Hay grados que hacen que las lenguas se reconozcan como oficiales en el territorio del país, como el español, ¿sí? La lengua de señas sucede lo mismo. Dentro de nuestra lengua de señas hay gramática que es propia del idioma, hay cuestiones verbales, bueno, propias de la gramática de una lengua. No es un invento, ¿sí? Tiene años, tiene muchísimos años nuestra lengua, tiene mucha historia, ¿sí? Así que en Argentina tendrá alrededor de en el 1840, en el año 1840, empezó a hablarse en nuestro territorio, ¿sí? Obviamente que se fue modificando por cuestión de los inmigrantes, que vinieron muchos inmigrantes sordos en ese momento, vinieron muchos italianos, vinieron españoles, vinieron inmigrantes sordos, ¿no?
Así que la lengua fue, se hablaba la lengua de señas en nuestro caso Argentina, pero también mezclada con esos otros idiomas que vinieron en ese momento a nuestro país. Y eso hoy conforma la lengua de señas argentina, que durante tantos años se luchó por el reconocimiento oficial de nuestra lengua, ¿sí? Nosotros usamos, obviamente, nuestra lengua de manera natural, pero bueno, desde afuera la sociedad desde afuera ve a nuestra comunidad y la educación, por ejemplo, la educación, perdón, se está entrando el sol, así que no sé si me van a ver bien. Ahí está. Ahí está. En relación a la educación, a la política, cómo miran a la comunidad sorda, cómo el contexto nos influye y a veces también hay cuestiones de oposición en relación a los paradigmas y a las miradas sobre nuestra comunidad. A veces nos miran de una manera distinta como nosotros no nos concebimos, ¿sí? Desde afuera quizá esta mayoría nos puede mirar a nosotras, a las personas sordas, como discapacitados, ¿sí? A veces sucede eso, ¿sí? Y la lengua de señas tiene esa otra mirada, ¿no? Una mirada solo como una herramienta, una mirada desde la discapacidad, una mirada médica, de la rehabilitación. Esa mirada viene y tiene muchísimos años. Y hay muchísimas cuestiones con las cuales peleamos y que perjudican a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad está disminuyendo a raíz de eso, a raíz de que no se cuida nuestra cultura ni nuestro patrimonio. Hay muchísimas personas sordas, ¿sí? Pero el problema ¿cuál es? Es esta mirada, ¿no? Esta mirada que rompe con nuestra cultura, que nos perjudica. La comunidad sorda tiene una historia de muchos años de lucha, ¿sí? Finalmente, el 13 de abril del año pasado, del año 2023, se aprobó la ley de reconocimiento oficial de la lengua de señas, con el objetivo de proteger sobre todo a la comunidad sorda, de proteger a los niños que están en la educación, que están aprendiendo, a proteger todos los espacios en los cuales, de los cuales transitamos. Eso sucedió el año pasado, pero fue a raíz de esta lucha, ¿no? Estos conceptos errados que circulan en relación a nosotros, que no nos permiten crecer. Durante muchos años esta ley tuvo mucha oposición, ¿sí? No se aprobaba, pero estuvimos trabajando muchos años hasta que reformamos la propuesta y reformamos el proyecto de ley y se aprobó finalmente. Así que no sé si quieren hacer un parate, perdón. Mira, bueno, quiero contarle a la gente que que quizás alguien recién engancha con la señal de Radio María Argentina. Quien está hablando es Janina Torres Vila, como intérprete de Agustín Rodríguez, que es profesor de lengua de señas. Y estamos aprendiendo muchísimo. Eso quiero que lo tengan muy en claro. Y en este aprendizaje a mí me surge la consulta. Si se dice sordo o a veces hay gente que dice con disminución auditiva, ¿qué diferencia hay? ¿Está bien decir esto? ¿Está bien decir sordo como lo han estado mencionando? Si alguien dice que una persona tiene disminución auditiva, ¿es correcto? Bien, buenísima esa pregunta porque siguen los términos, ¿no? Hay dos cuestiones que están en el mismo momento, dos paradigmas, que es el paradigma médico y el paradigma social, ¿sí? Socialmente, ¿qué sucede? Los términos que se utilizan son de la mirada del paradigma médico, ¿sí? Que es el paradigma que les estaba diciendo recién, ¿no? Discapacidad auditivo, disminución auditiva, y hay un montón de conceptos que nos definen, pero desde este paradigma médico, ¿sí? Solamente de la concepción de lo que no tenemos, que es la audición, pero son términos médicos, que son términos que nosotros, la comunidad sorda, rechaza. Son etiquetas que nos ponen, ¿no? Entonces, ese paradigma nosotros lo rechazamos. La sociedad, ¿qué cree? Que nosotros no podemos a raíz de eso, ¿no? De que no escuchamos. Y el trato a veces suele ser un trato paternalista, un trato de no igualitario, de no inclusión, de no integración,
y vienen a raíz de estos términos que nos etiquetan. Y la comunidad sorda ha decidido utilizar otro término. Y hasta la ley nacional del año pasado que se aprobó, están todos estos términos aprobados por la comunidad sorda, que es llamarnos personas sordas. ¿Por qué? Este término de persona ante todo y sordo como una característica, ¿sí? A algunos les suele parecer ofensivo llamarnos sordos, pero no se preocupen, es un término que nosotros adoptamos, ¿sí? Y la única cuestión, la única característica que acompaña a esa persona, el único objetivo es eso, que no podemos escuchar. Y cada una de las personas sordas puede tener grados diferentes, ¿no? Algunos son hipoacúsicos, algunos son sordos profundos, algunos devienen de una cuestión genética, algunos devienen de una cuestión de enfermedad de su madre, pero lo que nosotros queremos es que se nos llame personas sordas. Y la cuestión de las barreras que nosotros tenemos es la cuestión de la comunicación solamente. Agustín, recién mencionabas lenguas de señas Argentina. ¿Por qué Argentina? ¿No existe alguna lengua de señas, por decirlo así, universal? Por ejemplo, cuando alguien va, no sé, a Francia y tiene que conversar con personas sordas, ¿puede utilizar la misma lengua de señas de Argentina? Contanos un poquito esto para quienes no lo conocemos. Bien. Acerca de las lenguas de señas, todos los países usan su lengua de señas, ¿no? La lengua de señas, por ejemplo, italiana, lengua de señas francesa, como decías recién, lengua alemana, lengua de señas alemana, cada territorio tiene su propia lengua de señas, ¿sí? En Argentina, como dije hace un ratito, es la lengua de señas argentina, ¿sí? Así sucede con los idiomas, ¿sí? Lo mismo sucede con los idiomas orales, con las lenguas orales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Brasil, que se habla el portugués, es la lengua de señas portuguesa, ¿sí? En Paraguay, que se habla el español, igual es la lengua de señas paraguaya, ¿sí? Por ejemplo, la lengua de señas no es universal, ¿sí? Cada territorio y cada cultura tiene su propia lengua de señas, ¿sí? Lo mismo que las lenguas orales, ¿sí? Son idiomas que pertenecen a una cultura específica y un territorio. A veces eso de que se hable de una lengua de señas universal parte de los mitos, ¿no? De un mito más, de que existe una lengua de señas universal, de que las personas son sordomudas, de que la lengua es un lenguaje, el trato inferior y demás, son parte de los mitos que circulan acerca de nosotros. La pregunta va en torno a seguir aprendiendo en esta oportunidad bueno, Dios nos brinda en este momento de poder tener la intérprete y tenerlo a Agustín para que nos ayude en esto. Cuando recién dijiste que las personas consideran que son disminuidos en capacidades, pero que son solamente sordos. ¿Nos podés contar historias, Agustín, de superación con la cuestión de ser persona sorda? Bien, bien, hay muchas historias, ¿no? Es muy amplio el tema, hay muchos casos también, somos muchas personas que hemos vivido experiencias distintas. Sobre la visibilización puedo hablar, ¿no? En la historia de la comunidad sorda en Argentina, comienza en el año 1885 en nuestro territorio, de ahí vienen las escuelas de sordos, ¿sí? En Buenos Aires. Ahí empieza un poco la comunidad sorda a crecer. Y hay términos muy confusos, ¿no? Muchas etiquetas, de ahí empiezan a surgir estas etiquetas. Antes nos llamaban discapacitados, ¿sí? Las personas no se daban cuenta, ¿no? De estas etiquetas que nos ponían, pero hay muchos prejuicios que circulan sobre nosotros. Hay miradas erróneas y eso es parte de nuestra lucha para ir eliminando esos prejuicios. Y uno de los caminos para llegar a eliminar esos prejuicios es la aprobación de la ley, porque la historia está plagada de cuestiones
de salud, por ejemplo, que en el paradigma de la salud dicen que la lengua de señas no es un idioma, ¿sí? Que la lengua de señas no permite desarrollar al sujeto sordo, que no permite desarrollarse emocionalmente, que la lengua de señas es solo una herramienta para salvar alguna deficiencia de las personas sordas. Nosotros vemos que todos esos prejuicios y todos esos casos son casos de opresión, son términos que nos oprimen y son parte de la historia de la comunidad sorda argentina. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado en la educación sobre todo. Son términos que hablan de un trato inferior hacia nosotros. Entonces, como comunidad sorda, dentro de cada asociación en Argentina, dentro de la Confederación Argentina de Sordos, nos agrupamos para trabajar de manera colaborativa en todo el país, en todas las asociaciones que hoy existen. Es como nuestra casa, ¿no? La asociación y la confederación son nuestros lugares de refugio, en donde podemos estar y compartir. ¿Sí? Que queremos, y en esos lugares es donde decidimos que esos términos nos etiquetan. En esos lugares es donde crece nuestra historia, nuestra cultura, donde se produce nuestra identidad, y esa es la base para seguir creciendo. ¿Por qué hablamos acerca de la opresión, ¿no? Hasta ahora en la sociedad hay intérpretes, por ejemplo, de lengua de señas que no son intérpretes oficiales, ¿sí? En cuestiones acerca de la lengua de señas hay mucha apropiación cultural, ¿sí? Por parte de personas oyentes. El caso de los niños sordos que están privados, que se produce la privación lingüística, ¿sí? En las escuelas, porque los aíslan y están solos. Entonces, esos son como casos que queremos contar para querer cuidar. Eso es parte de la esencia de la comunidad sorda, ¿sí? Por eso es que queremos cuidar nuestro patrimonio. Y son, de nuevo, repito, son términos que nosotros decidimos erradicar. En este camino, Agustín, recién con esta explicación que nos vas dando cuenta y mencionaste de alguna manera la ley 27.710, que de alguna manera marca un antes y un después, ¿o no? Y queríamos que nos puedas contar acerca de los aspectos positivos que se pueden potenciar y también mencionarnos que creo que también como sociedad nos hace falta descubrir qué desafíos, qué retos todavía nos quedan para saber que somos una sociedad con personas distintas en condiciones diferentes, pero una sola sociedad. Bien, el año pasado que se dio la aprobación, ¿no? Antes de aprobarse la ley, fue un trabajo muy intenso, un trabajo en donde muchas personas querían apropiarse de nuestro proyecto, querían perjudicar y romper un poco lo que tanto habíamos construido con tanto esfuerzo. Finalmente se logró la aprobación de este proyecto de ley. Pasó un año y medio, ¿no? Estamos trabajando, no es algo fácil. Por ejemplo, en Córdoba, ¿qué sucedió luego de la aprobación de la ley nacional? En Córdoba, Córdoba tomó el proyecto y la aprobación de esta ley nos consultó a la comunidad sorda. Antes jamás había sucedido eso. Nunca la sociedad, ni el gobierno, ni el Estado había consultado a la comunidad sorda. Entonces, ¿qué sucedió? Córdoba adhirió en diciembre del año pasado a esta ley, ¿sí? Entonces hoy tenemos dos leyes, si se quiere, que funcionen como respaldo de la ley de nuestra comunidad sorda, ¿no? Ahora la universidad también nos consulta, o sea, somos un órgano consultivo hoy en día para el Estado y para situaciones que tienen que ver con la comunidad, con las necesidades, con los requisitos, con todo eso que la comunidad está necesitando. Hoy funcionamos como un órgano consultivo, si se quiere, ¿sí? No, el Estado ya no decide por nosotros, porque hay una historia. ¿Sí? La comunidad sorda es la que debe decidir sobre cuestiones que nos competen, porque ya hemos visto que hace años, si no nos consultaban, no funcionaba y los intentos de solucionar fracasaban. Así que el objetivo es trabajar juntos, Estado y comunidad sorda, para llegar a cumplir estos retos sobre el futuro. Por ejemplo, en la Universidad Provincial de Córdoba también nos están consultando acerca de proyectos para trabajar en conjunto, para mejorar la situación que hoy estamos viviendo.
El secreto es trabajar juntos, que seamos asesores de la Universidad Provincial para futuros proyectos que tienen que ver con la educación de los niños sordos de hoy en día. Ese es nuestro objetivo, porque el Estado tiene una deuda muy grande con la comunidad sorda, una deuda de años, ¿sí? Así que estamos buscando trabajar en conjunto con el Estado para afrontar estos retos del futuro. Y las leyes nos sirven de respaldo, obviamente, porque antes el Estado decidía por ellos Claro. y consultaba a los médicos, o sea, consultaba al paradigma médico y estábamos separados. Consultaban al área de salud y no consultaban a la comunidad. Entonces eso traía consecuencias muy negativas y eran también cuestiones económicas, ¿no? Eran cuestiones económicas de ese ámbito de salud que perjudicaba, que terminaba perjudicando a la comunidad sorda, ¿sí? Nada Bien. más ni nada menos. Por aquí, Agustín, llegan preguntas, por favor hacer, o propuestas, por favor hacer que la enseñanza de lengua de señas argentina sea gratuita en instituciones de todo el país. Gracias, nos dice en este mensaje Elizabeth. Bueno, estamos hablando con Agustín Rodríguez, que es profesor de lengua de señas, a través de su intérprete Janina Torres Vila. Y bueno, los requisitos, podríamos preguntar, que debemos tener para iniciarnos en el aprendizaje de la lengua de señas. Bien, hay muchos cursos, hay mucha oferta de cursos en Córdoba. Pero bueno, la pregunta que decían, gratis. Por ejemplo, el Estado brinda a través de algunas instituciones cursos gratuitos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es una lengua más, ¿no? Que es muy difícil brindarla de manera gratuita. Tenemos que cuidar también a nuestros profesionales que enseñan la lengua. Eso por un lado. Por otro lado, buscar cursos de lengua de señas básicos para empezarse, iniciarse. En Córdoba hay muchos, ¿sí? Que son referentes, que son personas sordas, que son las que están dando clases. Yo no recomiendo que vayan a clases dictadas por personas oyentes, eso no está, no es lo correcto, eso es apropiación cultural, eso es darle la espalda a la comunidad sorda. Entonces, hacer cursos con referentes sordos, con personas capacitadas, con docentes sordos capacitados y formados. Por ejemplo, Crezco Más es una institución en donde pueden ir a estudiar, donde hay referentes, no donde haya personas oyentes que no son referentes de nada, ¿no? Entonces no conocen nuestra cultura, no conocen la identidad, no conocen la historia, entonces no tiene sentido que vayan a esos cursos. Entonces que vayan a cursos con docentes sordos formados, ¿sí? Y que sean auténticos. Y entonces es importante que hagan un curso básico, que se pueda hacer por niveles, que pueda adaptarse a su necesidad. No es fácil, ¿no? No es fácil. Algunos piensan que, uy, la lengua de señas, aprenderla es muy fácil, lo haces en muy poquito tiempo y ya está. Piensan que un curso básico les va a poder servir para comunicarse y a veces no, ¿no? A veces hay que esforzarse un poquito más, hacer un par de años. Es como un curso de inglés, Ujú. ¿no? Depende de la capacidad de cada uno y depende del estudio de cada uno, ¿no? Igual que cualquier otro traductorado de cualquier otro idioma. Exige el mismo Bien. esfuerzo. Lengua de señas no es lo mismo que español señado, digo para dejarlo en claro, ¿no? Porque hay muchas veces que eso se confunde. Es verdad, porque esto del español señado está relacionado, esto que decías, ¿no? A la enseñanza por parte de los oyentes, ¿sí? Claro. Que algunos piensan que es palabra por palabra, seña por seña, y piensan que haciendo esa traducción, esa interpretación, copiando lo que dice el español, usando la misma gramática para la lengua de señas, piensan que es lo mismo y no, es un error grave. Dijimos que las lenguas tienen, el español y la lengua de señas tiene su propia gramática, que son distintas, ¿sí? La lengua de señas tiene y pensar en esto del español señado sería pensar en el oralismo y en el paradigma médico, seguir con esa mirada. Por eso hay que separar ambas miradas
para que nos podamos dar cuenta de que son dos cosas distintas, ¿no? Porque el paradigma médico vino a confundirnos, vino a hacer esto, a destruir nuestra lengua. Queremos frenar esto. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en el futuro y queremos conservar nuestra lengua, preservarla, ¿sí? No son lo mismo, no es lo mismo el español que la lengua de señas. Y la ley está muy clara en relación a eso, ¿no? El reconocimiento de nuestra lengua está clarísimo ahí en la ley para que no haya confusiones. Los conceptos acerca de la lengua de señas son esos. Es una lengua natural, visoespacial, que forma parte de la comunidad sorda y que tiene todos los rasgos completamente iguales o idénticos a cualquier otra lengua. Yo soy profesor de lengua de señas, yo hablo lengua de señas porque es mi manera de comunicarme y así yo puedo crecer como persona. Algunos me pueden tratar de manera inferior, pero la verdad que no me importa, ese es mi camino y esa es mi forma de vivir, como persona sorda utilizando mi propia lengua, ¿sí? Y es la lengua que me permite desarrollarme emocionalmente, intelectualmente, es una lengua muy completa. En instituciones privadas, públicas, ¿cómo es el tema de la inclusión o exclusión respecto a las personas sordas? Quizás por falta de conocimiento, ¿no? Un tema muy, muy grande, ¿no? Muy complejo. Ahí persisten, bueno, como decía recién, las cuestiones políticas, las confusiones, los intereses políticos en relación a eso, ¿sí? Ahora está un poco de moda, ¿no? La lengua de señas. Antes era discapacidad, discapacitado, el trato inferior, y ahora, o se hablaba acerca de la integración, ¿no? Eran términos que se utilizaban hace mucho tiempo. Pero bueno, todo eso afectó a la comunidad y eran términos muy bonitos, ¿no? Viéndolos de afuera, pensando en la integración, eran muy lindos. Pero, ¿qué pasaba con el crecimiento de la persona sorda, ¿no? El trato seguía siendo el mismo, porque el término era el que no permitía que las personas sordas pudieran crecer y desarrollarse. Hasta ahora en Córdoba, estoy hablando de Córdoba solamente, falta muchísimo, un camino que es muy largo en el ámbito público. ¿Qué está sucediendo? Todavía sigue sucediendo esto de la inclusión con otras personas con discapacidad en el aula. A veces este concepto de inclusión, dentro de este concepto de inclusión, piensan que está bien, o sea, algunos piensan que está bien, que ese es el camino, pero la situación actual es el trato inferior que se le da a las personas sordas, ¿no? Esta no integración porque están solos, por ejemplo, un niño sordo. Antes de la ley, ¿qué sucedía? De la ley de inclusión, estoy hablando de educación. ¿Qué pasaba? En el año 2007, el Estado decidió que, perdón el ruido, ahí Ahí está, estamos. perdón que mi ruido del perro. Sí, que no hay drama, no hay ¿Qué drama. pasaba en el 2007? En el 2007 sucedía este término, ¿no? Que era muy, muy hermoso, un término, pero que generaba mucha exclusión, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño sordo accedía a una escuela de sordos, ¿sí? Las escuelas de sordos hoy no funcionan, ¿sí? Están todos mezclados, hay otras personas, hay otros niños, perdón, que están integrados y otros niños sordos que están en escuelas comunes, ¿no? Pero están solos. Entonces, ¿qué sucede con ese niño sordo que no se encuentra con otro par? Perdón el ruido, Claro. perdón, mil disculpas. Sí, sí. Va a persistir este ruido. No Perdón, hay eso problema. sucede cuando Adelante, estamos de adelante. manera No se virtual. escucha. Te sentimos Ah, bien. bárbaro, bárbaro. Adelante. Entonces, este niño está solo en el aula, ¿sí? Es muy grave porque hay un montón de compañeros que son oyentes y hay un solo niño sordo, por ejemplo, en un aula de 45 alumnos, Ujú, ¿sí? ujú. En un aula, en un colegio común.
¿Por qué? Porque a ese niño se le ha colocado el implante coclear, que es otro tema también, y se lo incluye en un aula de niños oyentes, y la maestra puede estar acompañada de una maestra integradora, pero la maestra integradora a veces desconoce la temática de las personas sordas, de la comunidad sorda, no conoce la lengua, no hay planificación, entonces ese niño está solo. ¿Eso es inclusión? Claro. Eso es inclusión, o sea, el niño crece sin su lengua, crece perjudicado de manera emocional y psicológicamente, no se va a desarrollar, no se desarrolla socialmente tampoco, y ese es el perjuicio hasta ahora. Y como ese niño, hay un montón de niños sordos, hay un montón hoy en la ciudad de Córdoba. ¿Qué va a suceder después cuando ese niño crezca, ¿no? ¿Qué va a suceder en la sociedad? ¿Qué va a suceder con su desarrollo psicológico y emocional? Bien. Es muy grave lo que está sucediendo. Y eso viene de la ley de inclusión que se aprobó en el año 2007. Nosotros queremos que haya escuelas bilingües, ¿sí? Ese es nuestro desafío. Que haya en las escuelas sean las dos lenguas que se hablen, tanto el español como la lengua de señas. Que así suceda en las escuelas y no que los niños estén solos, ¿sí? Sin poder comunicarse, sin tener referentes sordos, sin tener su propia lengua, sin desarrollarla. Esa no es la inclusión y eso es lo básico para todas las personas sordas. Lo que está sucediendo hoy en las escuelas es muy grave. Gracias. Bueno, Bien. mucho todavía por seguir trabajando como sociedad, Agustín. Te agradecemos la apertura del corazón, de poder compartir lo que nos has traído. También esto ojalá entusiasme a muchos a que puedan meterse en este mundo de aprender de la mejor manera, tal cual nos fuiste vos indicando los modos correctos, los mejores modos para todos, porque se trata de ganar, todos buscamos en esto crecer juntos, esto que decías, lo hacemos en conjunto con otros. Estamos hablando, le recuerdo a la gente, con Agustín Rodríguez, coordinador de la ONG Crezco Más y profesor de lengua de señas. Estuvo como intérprete Janina Torres Vila, a quien agradezco y felicito. Y entiendo que también allí se puede, en la ONG Crezco Más, se puede realizar todo tipo de consultas. Recordamos o hacernos acordar, Agustín, cómo puede la gente encontrarse con Crezco Más, algún tipo de contacto, por ejemplo, a través del Facebook, puede ser. Así es. Así es. Hay, para si quieren más información y quieren conocernos, tenemos un Instagram, ¿sí? Tenemos Facebook también. Instagram lo usamos mucho más por lo que estén de moda, ¿no? Si quieren aprender lengua de señas, si quieren hacer cursos, si quieren hacer consultas, orientamos a familias de niños sordos, ¿sí? Brindamos muchísimos servicios, así que tenemos horarios específicos, obvio, por la mañana y por la tarde, ¿sí? Pero en Instagram es crezcomás.cba. Excelente. Vamos a aclarar que Crezco Más es con S al medio, ¿no? Crezco generalmente es con Z, por eso lo aclaramos. Crezco Más. Ahí está, con S y sin acento, por supuesto, también. Gracias a los dos por ayudarnos a descubrir y a redescubrir que no caminamos solos, que estamos juntos. Y que todo esto nos ayude a estar más juntos y a caminar juntos. Y hacer que este día, que bueno, hemos querido traer de esta manera luz y aprendizaje para todos, para nosotros primero, y espero que haya sido de ayuda también para toda la sociedad. Muchas gracias.